Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la mecánica de los materiales. Esta es una clase fundamental de la biomecánica. Vamos a hablar de algunos conceptos y de cómo los materiales se deforman con distintos tipos de fuerza y qué produce cada uno de estos. Bien, empezamos con las fuerzas. Ya hablamos en otras clases que la fuerza básicamente, la fórmula es fuerza es igual a masa por aceleración, y la fuerza me permite deformar o cambiar el movimiento de un objeto. Entonces aquí la definición es: la fuerza es definida como la interacción entre dos o más objetos. Ojo, ya hemos hablado bastantes definiciones de la fuerza, pero siempre va lo mismo. Entonces cada vez que encontramos una definición diferente, nos acordamos de la fórmula y sabemos que son uno u otro objeto que me deforma, y esa deformación me puede hacer que el objeto básicamente le cambie el movimiento o, como dije redundantemente, lo deforme. Existen diferentes tipos de fuerza, como la fuerza elástica, fuerza de gravedad, fuerza de fricción, fuerzas rotacionales, fuerza de aceleración, fuerza magnética. Listo, son distintos tipos de fuerza que vamos a encontrar en todo lo que es el ambiente. Ahora, las fuerzas que se aplican sobre los tejidos, vamos a encontrar el cuerpo, lo vamos a analizar primero como un tejido sólido. Sabemos que el cuerpo tiene un 80-60% agua, entonces no se comporta directamente con un sólido al 100%. Pero para poder empezar a entender cómo se deforma una estructura, tenemos que primero definir cómo se deformaría un sólido. Y estas son las deformaciones que tiene un sólido. Ahora, cada fuerza tiende a deformar un objeto, ¿listo? O cambiar la posición. Acá vamos a empezar que si yo hago una presión de un objeto, por ejemplo, este objeto tiene una medición de, vamos a ponerlo, 10 metros. Normal, 10 metros en su estado normal. Si yo genero una presión en ambos lados, dos fuerzas convergentes en un punto, el objeto tendería a disminuir. Acá tenemos su ángulo longitudinal y aumentar su ángulo transversal o sus ángulos laterales. Ejemplo, si aquí mide 10 metros y aquí mide, por ejemplo, 5 metros, yo al aplicarle una presión, esos 5 metros tenderían a aumentar, no sé, unos 6 metros, y este metro tendería a disminuir 1 metro. Esto tiene que pasar. ¿Por qué tiene que pasar? O sea, ¿cómo analizamos esto para poder entenderlo? Bien, hagamos otro cuadro acá y ahora hablaremos de la tracción. La tracción son dos fuerzas, ya no son convergentes porque no van al mismo punto, son fuerzas divergentes, pero que están ambas en un mismo punto. Se divergen pero del mismo punto. Bien, tenemos un cuadro de 1 metro por 1 metro y yo tiendo a jalarlo. Entonces, si yo lo jalo hasta que tenga la distancia de 2 metros, este tiene que cambiar. Este 1 no puede quedar así. Esto vamos a poner otro valor para que se entienda mejor. Este va a poner 10 metros, este 10 metros y que llega a 12 metros. Si yo jalo esto y esto sigue midiendo 12 metros y esto sigue midiendo 10 metros, rompe las leyes de la física, porque la materia no se puede construir ni destruir. Básicamente la materia ya está, solamente cambia. Entonces, si yo tengo 2 aquí, significa que esos 2 metros nuevos tuvieron que salir de algún lado. ¿Qué hacen? ¿Dónde salen? Disminuyendo el ángulo acá, el ángulo de distancia transversal que tiene este objeto. Ya no tendría 10 metros, tendría 8 metros, y esos 2 metros se le pasan al ángulo longitudinal. Por eso es que las fuerzas deforman, porque la materia no la pueden construir ni destruir, tienen que cambiarla. Entonces, acá, si esto mide, por ejemplo, esta distancia y yo lo tendo a alejar, pues le disminuyo su ángulo longitudinal y aumento su ángulo longitudinal y disminuyo su ángulo transversal. Ahora, si hago una flexión, ¿qué pasa? Yo tengo un cuadro y yo aplico dos fuerzas convergentes, pero no las aplico en la mitad. Aquí las aplico en la mitad. Aquí las aplico en la mitad. Aquí las aplico en las puntas, en los laterales. ¿Qué tendería a hacer esto? Esto tendería a flexionarse y esto tendería a extenderse. O sea, esto tendería a tratar de juntarse, hacer esto, y esta zona tendería a tratar de alejarse, hacer esto. Esto para que la materia siga teniendo la misma distancia y no haya ángulo, no haya salidas de materia nueva. ¿Listo? Esto tiende a flexionarse y esto tiende a extenderse.
La parte que hace la flexión se encoge y la parte posterior se tiende a extender para mantener la misma cantidad, porque si no, solamente se rodara. Ahora, ese sellamiento son dos fuerzas convergentes, pero van a puntos diferentes. Igual que la rotación, solamente que estas serían como más fuertes y estas serían como más tensiles y más en ángulo de rotación. Ahora, efectos de la fuerza. Tenemos el estrés. El estrés es la capacidad que tiene una carga para deformar un objeto. O sea, si un objeto yo le aplico una fuerza, ya sea una fuerza compresiva, de tracción, de flexión, de sellamiento, de torsión, el estrés es como se deforma. Claro, hablamos. Si hago compresión, pues básicamente reduzco el objeto, pero en esta dimensión. Si hago tracción, reduzco el objeto, pero en su longitud. Si hago flexión, reduzco el objeto en la flexión y aumento su densidad en la parte de tensión. Si hago sellamiento, básicamente cambio la posición del objeto. Y la torsión, igual. Las fuerzas de strain. Strain básicamente es la medición de la deformación del material o tejido a causa de una fuerza. Es el porcentaje en que cambia. Y se expresa normalmente en porcentaje de la longitud inicial. Ejemplo, longitud inicial por la longitud final entre la longitud final por el 100%, porque es como un porcentaje. Un ejemplo de strain. Acá el de compresión. Bien. Acá tenemos que la posición inicial es de 10 metros, la longitud 0 que es de 10 metros. Y cuando yo hago la presión, esta longitud termina en 8 metros. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo coloco 8 menos 10, que 8 es la deformación, la longitud final, menos la longitud final entre la longitud inicial por el 100% me indica un menos 20%. Este menos 20%, ¿qué significa? Que del 100% que estaba y quedó básicamente a un 80%, se deformó un 20%. Un 20% de su densidad se perdió y ese 20% se sumaría a todo lo que es la parte lateral, o sea, el ángulo transversal, no el longitudinal. ¿Listo? Entonces el ángulo longitudinal perdió un 20% y el ángulo transversal tuvo que haber ganado ese 20% para seguir con la ley de la física. Ahora, curvas de stress-strain es la unión. Carga, deformación. Ya sabemos que es el porcentaje de la deformación y el tipo de carga. Tenemos acá. Esta sirve para poder describir el comportamiento mecánico de los distintos materiales. En el eje Y tenemos lo que es la carga y en el eje X la deformación. Y tenemos ciertas regiones. Esto está en todos los materiales. Una región elástica, que sería esta. Una región plástica. Un área de ruptura, que es cuando se daña completamente el material. Y un límite elástico. Siempre la región elástica es que con esa presión que le apliqué y yo dejo de aplicar esa fuerza, el material va a volver a su normalidad. Ejemplo. Acá, ya vamos a ver más ejemplos. Bueno, vamos a dejar aquí, luego vemos los ejemplos. Acá tenemos. Voy a redundar esto. Todo lo que está acá va a ser la carga que yo aplico. Y todo lo que esté acá es la deformación. Los objetos que estén más cerca del ángulo de la carga significa que aún toleran mejor la carga. Los objetos que estén más cerca de la deformación significa que toleran mejor la deformación. ¿Listo? Y esta es la ruptura, que es el final de todo. Ahora, este objeto que estamos aplicando tiene una buena deformación, o sea, se deforma con facilidad. Pero cuando le aplicas mucha carga, se deforma aún más y llega a su punto de ruptura. Este límite elástico significa que ya de aquí la región plástica es que no vuelva a su posición. Imaginemos que tenemos una gomita. Vamos a hacerlo acá. Un masmelo. Si yo le aplico una fuerza al masmelo, una fuerza suave, lo aplasto un poquito. Bien. Pero si yo lo suelto, vuelve a su posición porque no le apliqué mucha fuerza. ¿Listo? No le apliqué mucha fuerza. Ahora, si a ese masmelo le aplico la fuerza, una fuerza aún más grande, hago que se deforma aún más. Y cuando ya lo suelto, pues ya no queda normal. Si le aplico mucha más fuerza, puede que el masmelo ya quede deformado. Y ya le cambié todo lo que es su estructura. Ya el masmelo quedó completamente deformado. Significa que esta región, que el masmelo esté maluquito, es la región plástica. Y si el masmelo yo lo presiono, pero lo suelto y queda igual, básicamente es que lo mantuve en su región elástica, que le permite volver a su posición inicial. Entonces, si un objeto, yo le aplico una fuerza y enseguida se dañó o se deformó, básicamente que con esa fuerza que le apliqué enseguida lo llevé a la región elástica. Pero si ese objeto le aplico una fuerza y volvió a su normalidad, es que lo estuve teniendo en la región elástica, o sea que no alcanzó a realizar una deformación. Ahora,
Otras curvas de stress strain, básicamente diferentes materiales van cambiando dependiente a si es un material rígido o un material dúctil. ¿Qué significa? Si es un material más rígido, significa que aguanta mucho más carga antes de su ruptura. Si es un material dúctil, significa que se deforma mucho antes de su ruptura. Estos son los dos tipos de materiales. Puedo tener materiales rígidos o materiales dúctiles, o puedo tener ambos materiales. Ya sabemos que los rígidos aguantan mucha fuerza antes de romperse, pero a estos solamente aguantan mucha deformación. O sea, puedo doblarlos mucho antes de romperse y puedo aplicarle mucha fuerza. Un ejemplo simple. Yo tengo acá un material que si yo le aplico bastante peso, aguanta y no se rompe. Pero tengo una varillita aquí y le coloco ese peso, es probable que se rompa. Ahora, ese material más rígido, si yo intento doblarlo, es más probable que se rompa. Y este que es más delgadito, si yo lo puedo doblar, pues es más probable que aguante. Entonces aquí tengo la diferencia. Este material aguanta bastante peso, pero lo intento doblar y se puede romper. Este no aguanta el peso, se rompe, pero lo puedo doblar. Listo, esta es la diferencia entre básicamente materiales más rígidos y materiales más dúctiles. Ahora, la anisotropía básicamente es en qué ángulo puedo romper el material. ¿Listo? Varía mucho porque hay materiales que se rompen en un ángulo, otros que en otro. Y se refiere, esto más en biomecánica del hueso, se refiere a cómo reacciona el material a una fuerza dependiendo de cómo ésta se aplique en distintos ángulos. Ejemplo, si yo aplico una fuerza longitudinal a un hueso, pues el hueso se va a conformar de esta manera, o sea, va a ser más en la parte de resistencia y se va a deformar mucho más, se va a comportar mucho mejor. Ahora, si yo empiezo a aplicar una fuerza, la misma fuerza, va a ser la misma fuerza, igual fuerza, vamos a poner 50 newton, así, en este sentido, lo aguanta. 50 newtons así, lo aguanta. 50 newtons así, lo aguanta, y 50 newtons así, no lo aguanta. ¿Cómo así? Déjenme que pongo unos valores. Aquí serían unos 100, unos 50 y unos 25 newtons. Y aquí será una deformación del 10%, del 5%, del 2%. Esto para hacer el ángulo. Hago las líneas. Este también. Si aplico 50 newton aquí no le va a hacer nada porque el material puede aguantarlo, y si yo trato de deformarlo al 5%, pues puede aguantarlo. O sea, en una área longitudinal no hay daño porque el hueso puede aguantar perfectamente. La anisotropía aquí no cambia, o sea, no hace un daño. Si aplico 50 kilos ahora, pero los aplico así, un poquito de ángulo, un poquito en un ángulo, pues sigue aguantándolo porque 30 grados, si hago un plano cartesiano acá, hacemos un plano, aplicamos a 30, listo, este lo aplicamos a 60 y esto lo aplicamos a 90, aquí tenemos 90, 60, 30, listo. Si yo aplico una fuerza longitudinal es esta, una fuerza en 30 grados, pues sigue estando más cerca del eje longitudinal, entonces la fuerza no daña, no cambia mucho, listo, porque sigue estando más cerca del ángulo. O sea, puede estar más cerca de la parte sólida y la parte dúctil. Ahora, si lo aplico en 60 grados, pues ya me alejo de la parte longitudinal. Ya no puedo soportar tanto esa carga longitudinal y me puedo deformar mucho más, porque aquí la fuerza que aplicaría será fuerza de flexión, porque estoy haciendo la fuerza en un punto de todo lo que es el sólido. Entonces actuaría de esta manera. Aquí esos 50 newton son exactamente lo que aguanta. Si yo aplico 50 newton y una deformación del 5%, aquí mi hueso está al máximo. Si yo aplico un poquito más de fuerza, puedo romper el hueso. Y si aplico un poquito más de deformación, puedo romper el hueso. Ahora, si yo aplico la fuerza totalmente perpendicular en 90 grados, significa que ya el hueso nada más aquí soporta 20 newton. O sea, si yo le pego con 50 newtons aquí, se fractura enseguida el hueso. Y si yo lo deformo a más del 3%, se fractura el hueso. ¿Y cómo se aplica esto? Ustedes vean a un jugador que le patearon con 50 newtons, pero lo patearon en un ángulo de 60 grados. Le duele bastante, pero no alcanzó a fracturarlo, o no micro ruptura. Pero si lo hubieran pateado en 90 grados, aunque sea con 30 newtons, mucho menos puede fracturarlo, porque lo único que soporta aquí son 20 newtons. ¿Listo? Será como más o menos entender que es la anisotropía. Ahora, viscoelasticidad.
Para que un material sea viscoelástico, debe ser bifásico, o sea, debe estar en dos fases, una fase líquida y una fase sólida. O sea, con los dos estados de la materia. Y sus propiedades varían dependiendo de la velocidad a que se aplica la fuerza y el tiempo de aplicación de esta. Existen 4 propiedades viscoelásticas. El creep. Básicamente, el creep es, al mantener una carga constante en el tiempo sobre un material, como consecuencia se producirá una deformación, la cual debe ser reversible o no. ¿Cómo así? Tenemos acá... ¿por qué se quitó? Déjenme volver atrás. Estas imágenes son del Newman, el mejor libro de biomecánica que podemos utilizar ahora. Bien, resulta que acá, este libro, a las este arbolito, a las 5 de la mañana, y aquí tenemos a las 10 de la tarde, 10 de la noche. Bien. Usted a un árbol le deja una manzana o un objeto metálico, se lo deja guindando aquí a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana el objeto puede aguantarlo, no se deforma mucho. Cuando va pasando el tiempo, ustedes ven que la rama va cayendo. Ya aquí, a mitad de la jornada, aquí pueden ser como las 4 de la tarde, ya se deformó bastante. A las 10 de la noche, ustedes ven que la rama está muy bajita. Ustedes dicen, mierda, ¿cómo así? Se cayó la rama. Pero la rama se cayó porque el peso cuando va pasando el tiempo va deformando el material. Y eso lo pueden ver en muchas interacciones biomecánicas. Ahora, la fórmula o el plano es este. Esta tabla la vamos a ver mucho en biomecánica, que es deformación, formas y el tiempo. Significa que este material, listo, en los primeros 5 horas, primeras 4 horas, su deformación fue poquita. Llega un punto en que se pone en equilibrio, o sea, la rama, llega un punto que aquí ya se mantiene en equilibrio porque puede que el objeto ya tocó el piso. ¿Listo? Y aquí llega un punto de equilibrio. Significa que la rama a las 4 horas pues empieza a decaer. Cuando ya pase las 5 horas en adelante, pues ya el material ya se puso en equilibrio, porque puede que encontró un punto de apoyo o llegue a un punto de ruptura, de quiebre, que quede tan elástico que cualquier leve movimiento pueda romperlo. Básicamente es la propiedad viscoelática, el creep, que es cómo se deforma un material, pero ya aquí no es carga de formación, sino deformación sobre el tiempo. Listo. Aquí ya la carga no es como tal lo que lo deforma, sino el tiempo que se mantiene esa carga. Otro es la relajación de la carga, y este me indica que cuando se aplica deformación constante sobre el tiempo, como consecuencia de esta deformación en el tiempo, el material presenta una disminución de la fuerza interna de este. Todo material, sus moléculas tienden a estar en cohesión, manteniéndose unidas para formar al material. Constante deformación, disminución de la fuerza interna. ¿Cómo es esto? Básicamente son músculos acortados o acortamiento de la fascia. Es que la deformación, a ver si tengo el ejemplo, aquí está, que depende de cuándo yo uso un material, cuánto yo uso un material, le voy haciendo perder su parte elástica. Ustedes compran estas coletas nuevas, son para el cabello, y este material es elástico, pero cuando entre más la usen, llega un tiempo en que ya la coleta queda así, ya perdió su propiedad elástica. Significa que dentro de sus moléculas, la aplicación de la fuerza en este material hizo que se fueran separando, o sea, debilitando el material como tal. ¿Cómo va en los músculos? Usted va corriendo, y un punto en que la carrera que tuvo, hubo un acortamiento de la fascia de los isquiotibiales, o los isquiosurales, hubo acortamiento de la fascia. ¿Qué me hizo ese acortamiento? Que el músculo se contracturara, o sea, perdió su elasticidad por tanto movimiento, por tanto uso. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Estirar ese músculo, estirar la fascia para volver a su posición normal. O sea, la deformación puede que sea por mucha extensión de la coleta, y por ende cuando ya se quiso relajar la carga, pues no pudo. Igual que las medias, ustedes tienen unas medias nuevas y les quedan apretadas. Cuando entre más tiempo las usa, o más tiempo dura en un pie ancho
pues se deforman y pierden la capacidad de poder sujetar. Por eso las medias para las varices son de un material un poquito más resistente y son un poquito más largas para que tengan más elasticidad en toda la parte de compresión y se cambian con cierto tiempo. ¿Por qué le aplica esta propiedad biomecánica? Que la viscoelasticidad es la relajación de la carga, la que permite que un material se deforme de esta manera y pierda su tensión. ¿Listo? Ahora tenemos la histéresis, que es la propiedad de dos materiales viscoelásticos de tener una respuesta de descarga diferente a su respuesta de carga. Espérense, es también proporcionado a un material de la cantidad de energía perdida. Esto básicamente es producir calor. O sea, histéresis es producir calor. Entonces, por ejemplo, usted flexiona y extiende, flexiona y extiende rápidamente, produce un poquito de calor. O sea, usted tiene un caucho, lo flexiona, lo estira, deja que se encoja, lo estira, lo deja que se encoja, lo estira, lo deja que se encoja. Llega un punto en que la histéresis de tanto movimiento molecular de separación y conjunción genera movimiento molecular, y ese movimiento molecular produce calor. Básicamente esta es una de las debatientes que también se dice de que además de las mitocondrias en el proceso de oxidación producen calor, también la histéresis o el movimiento de las moléculas producen calor. Esto es el calor que se produce en el cuerpo. También es por parte de si hay mucho movimiento. Y la cuarta es la tasa de deformación. Básicamente tiene directa relación con la velocidad en que se aplica una fuerza sobre un objeto o material y las propiedades mecánicas del tejido. Serán distintas a medida que se aplican diferentes velocidades o tasas de deformación. Ejemplo, pegarle con más velocidad a una tabla. Básicamente el material se deforma dependiendo de si le pego más rápido o le pego más lento. En los fluidos no newtonianos, por ejemplo, no newtonianos que tenemos acá, un fluido no newtoniano es que si le pego con fuerza, pues este se comporta como sólido, pero si dejo caer las manos, se comporta como un líquido. Aquí funciona al revés. Tenemos una tabla que ya de por sí es un sólido, listo. Si yo le pego rápido, es más probable que lo rompa. Si le pego rápido con mucha fuerza. Ya. Ahora, si yo le pego rápido pero no tengo mucha fuerza, supongamos, el material se va a comportar de una manera más rígida. Hay gente que le pega rápido y se termina lastimando. Y hay gente que nada más apoya el brazo y solamente mantiene la misma presión lenta por un tiempo, es más fácil que lo rompa. Aquí la diferencia es que si yo no tengo la suficiente fuerza y le voy a pegar una tabla y le pego muy rápido, es más probable que me lesione. Pero si le pego lento y manteniendo la tensión, es más probable que la rompa. ¿Listo? Porque ya el material no se comporta directamente como un sólido que refleja el golpe al mismo tiempo, sino que refleja el golpe, pero al tener mucha tensión, él mismo no soporta la carga y se puede romper. Aquí, listo. Esto sería todo lo que es un resumen. Espero que haya quedado claro. Cualquier pregunta la pueden hacer. Estoy haciendo un poquito tarde, ya que las actividades quedaron para subirlas en el aula, entonces la clase queda mejor en vivo. Pero bueno, es como un breve repaso. Este es para el primer módulo, para el examen de materiales. Que tengan buen día.